Por lo tanto, hay cosas que, en fin, que no puedo estar de acuerdo en ese sentido. Yo te digo, estaría muy bueno. Ahora, mayoría absoluta, la unanimidad, ¿para qué es bueno? Porque la practique, que empiece proponiendo que por unanimidad se exija a las Cortes Generales la constitución de comunidad autónoma de la ciudad de Melilla a través de la transitoria quinta. La unanimidad es muy buena para poder cambiar el plan general de ordenación urbana. La unanimidad sería muy buena para hacer unos presupuestos sociales para sacar a Melilla de la crisis en la que estamos metidos. Para eso sí sería bueno la unanimidad. Pero luego ya lo que la urna depare. Si la urna deparan que gobierna coalición por Melilla solo, o con el PSOE, o con el PP, que repito que sería el mejor gobierno, los dos partidos mayoritarios, pues así debe de ser. Pero que todo es en el saco del gobierno, yo no lo veo de verdad. Es un gesto de generosidad, pero que no tiene ahora mismo mucho ajuste, bajo mi punto de vista. Luciano. No, vamos a ver, Coalición por Melilla ha tenido ocasión de demostrar su generosidad con creces. En este gobierno ha renunciado no solamente a la presidencia, que le debería corresponder, es decir, por la lógica de la mayoría, ¿no? Sino que además ha renunciado a varias parcelas de poder en aras del cambio. Esa generosidad, además sabemos, tiene consecuencias políticas, pero ha decidido asumir la Coalición por Melilla, insisto, en aras de ese cambio. En otros momentos también ha demostrado esa generosidad, por ejemplo, apoyando los presupuestos del Partido Popular en época de crisis. Es un ejercicio de responsabilidad sin precedente. ¿Cuál fue el papel del Partido Popular cuando le tocaba votar los presupuestos de la pandemia? Si votar en contra. Y en ese momento se arrimó el hombro. Coalición por Melilla en la época de crisis, estando en la oposición, apoyó los presupuestos efectivamente del Partido Popular. Por lo tanto, el sentido de la responsabilidad y de la generosidad, con todo de Coalición por Melilla, es indudable y se ha demostrado tanto en la oposición como en el gobierno. Luego, en segundo lugar, yo lo que creo que el señor Abachán en su discurso, al hacer esa invitación en el caso de que se obtuviera mayoría absoluta, era efectivamente que Coalición por Melilla, asumiendo o obteniendo esa mayoría absoluta, en ningún caso iba a aplicar el rodillo que han aplicado otros gobiernos que han contado con esa mayoría absoluta. Pero además no son simples palabras, sino efectivamente vienen corroborados por los hechos a los que me he referido anteriormente. Y luego sobre el contenido del discurso, como no puede ser de otra manera, la esencia de coalición es la lucha por la igualdad real, por la igualdad material, y no puede ser de otra manera en una ciudad donde los niveles de pobreza, de desigualdad, superan los del Estado y superan los de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cualquier pacto, es decir, cualquier acuerdo con otra formación progresista, lo que viene a decir el señor Abachán, que tiene que pivotar sobre las políticas progresistas. Y luego, yo aquí tengo que mostrar mi desacuerdo con lo que señalaba Enrique. Lo de los guetos, Enrique, Alberto, se ha propiciado en gran parte. Y lo voy a explicar. Todos sabemos, por ejemplo, que ha habido niños, por ejemplo, el caso de los menores extranjeros, que, es decir, pues de manera deliberada se concentraban en determinados centros, precisamente en los centros escolares de mayoría bereber o amazigh. Todos sabemos que efectivamente en una ciudad como esta es necesario, en interés de todo, fomentar la interrelación entre niños de distintas confesiones o de distintas culturas. Y que más allá del criterio residencial, lo que hay que evitar en interés de todos son precisamente la concentración de niños de una determinada extracción social en determinados centros. Y se ha propiciado por determinados prejuicios, por determinadas inercias. Y creo que acertadamente el señor Abachán lo que ha venido a denunciar lo que es una realidad. Es decir, que durante mucho tiempo se ha propiciado la creación de guetos, en este caso escolares, que son consecuencia de otros guetos, como los guetos residenciales, y las consecuencias es que tenemos efectivamente centros donde no se ejerce, no se traslada lo que es nuestra realidad, la diversidad. Por lo tanto, hay una realidad, que hay guetos. Luego podemos coger, yo entiendo que se ha propiciado, Enrique entiende que no, pero la realidad es que esos guetos no se pueden permitir en una ciudad tan diversa como la de Melilla, y que hay que revertir esa situación, porque es peligroso, no solamente perjudicial para esos niños y su familia, sino que efectivamente pone en peligro la propia convivencia. Por lo tanto, me parece muy acertado, es decir, en este caso, la denuncia del señor Abachán, porque efectivamente una ciudad como Melilla tiene que superar esos guetos escolares, residenciales, tiene que superar las bolsas de pobreza que, insistimos, se concentra fundamentalmente entre la población amazigh y bereber, tiene que superar los obscenos niveles de desempleo
que afectan fundamentalmente a este sector y, en definitiva, cualquier tipo de gueto. Pero, insisto, no por un elemental sentido de la justicia, sino en interés de todos, porque eso es lo que va a dar estabilidad y paz social a esta ciudad. Bueno, vamos a ver otro momento de la intervención del señor Aberchán. La cosa. Es importante que despertéis, sobre todo cuando la fuerza es tan necesaria, sobre todo cuando este pueblo os necesita, no el partido, cuidado, no el partido, es el pueblo el que necesita de políticos responsables que puedan vestirse con una vestimenta humana, de humanismo, que sea capaz de ofrecer una generosidad de gobernar todos juntos. Y ese es el compromiso que obviamente, si estamos vivos y se aprueban los órganos de partido, hará Coalición por Melilla si nos dais la mayoría absoluta. No es para agredir a nadie, sino para servir a todos los melillenses, construir la fraternidad como el movimiento revolucionario que necesita Melilla desde la diversidad y la igualdad. Construir la fraternidad como el movimiento revolucionario que necesita Melilla, Enrique. Frase buena esa, ¿eh? Sí, se parece a Bolívar. Vamos a ver, yo, Alberto, solamente hacer un pequeño inciso con mi amigo y compañero Mohamed. Yo cuando decía que la escolarización de los niños siempre se hace dependiendo del lugar de domicilio donde habite, es que esa es la realidad. Si tuviésemos las competencias en educación, si la tuviésemos en sanidad, pues nos cantaría otro gallo, pero claro, eso no depende del gobierno de la ciudad. La escolarización de los niños depende de la dirección de educación y que no es dependiente del gobierno de la ciudad, ¿no? O sea, pues ese es el tema, y ahí es donde yo me quería referir. Por supuesto que los guetos no son buenos en nada. Y también, Mohamed, pobreza de verdad, pobreza la hay en todos los sectores de la ciudad. Hay gente que la está pasando muy mal, de todas las confesiones religiosas, de todas. Hay gente que la pandemia lo ha dejado tocados. Y, en fin, la carestía de la vida, ¿qué te voy a contar? Por lo tanto, o sea, la obsesión de Mustafa en pedir la mayoría absoluta es legítima. Cualquier partido que se presente y va en un partido ya arraigado, como es Coalición por Melilla, pues yo creo que es bueno que quiera aspirar a conseguir esa mayoría absoluta. Pero yo creo que habría que intentar más conseguir romper los personalismos. Y no digo yo por Mustafa, sino por todos los políticos que encabezan los partidos. O sea, romper los personalismos y trabajar de verdad por una Melilla mejor, pero entre todos. Melilla no se puede hacer intentando buscar, o sea, una mayoría, como yo decía en el programa anterior. Si no tenemos 13, si tenemos 12, buscar un tránsfuga, buscar una persona que nos apoye. Yo creo que es un gobierno débil, un gobierno que no nos va a sacar de los problemas que tenemos. Melilla necesita de un proyecto fuerte, de un gobierno fuerte. Pues yo por eso lo repetiré hasta la saciedad. Un gobierno fuerte no puede ser otro que el formado por Coalición por Melilla y el Partido Popular, siempre y cuando se primen y se miren por los intereses de Melilla. Ahora, si se priman los intereses de cada partido, pues así nos va. Por lo tanto, yo la aspiración de Mustafa la entiendo, la veo casi imposible. Y sobre todo, el gobernar todo, eso olvidarse porque tiene que haber un gobierno y tiene que haber una oposición que controle y fiscaliza ese gobierno, por lógica, simplemente. Porque así son las democracias. Las unanimidades, yo creo que nada más que están para los regímenes dictatoriales. Y con esto lo estoy tachando de dictatorial a Mustafa, sino que yo no veo un gobierno de los 25 diputados. Lucián, esta revolución desde la fraternidad. Dos cosas. Quería empezar por lo último, por lo primero, no sé qué ha sido, en qué orden. Vamos a plantear la mayoría absoluta en el caso de Coalición por Melilla, como en el caso del Partido Popular, no es nada descabellado. De hecho, las encuestas
le da una cifra que le pone cerca de ese tramo. Por lo tanto, actualmente las encuestas hablan en una ocasión de 11, incluso de 12 en el caso de coalición. Por lo tanto, no es un brindis al sol lo que plantea en este caso el señor Berchán. Otra cosa que efectivamente pueda ser más o menos complicado. En segundo lugar, tan legítimo ha sido un gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta como un gobierno actualmente pues, conformado por 3 formaciones políticas. Por lo tanto, la mayoría absoluta nunca es sinónimo, es decir, ni de totalitarismo ni de dictadura. Es decir, cuando resultan de un proceso democrático. Otra cosa es el uso o el abuso que se pueda hacer de esa mayoría absoluta, que por desgracia ha ocurrido más lo segundo, la utilización del rodillo cuando se ha contado con mayoría absoluta. Pero eso tiene que ver ya con otro tipo de prácticas. Y luego, vamos a ver, en una ciudad donde los niveles de desigualdad, insisto, son obscenos, pero no desde ahora, sino desde tiempos inmemoriales, es decir, la igualdad material y la igualdad real, que debe ser un objetivo, que debe propiciar los poderes públicos, que deben remover todos los obstáculos que impiden que esa igualdad es real, en una ciudad como Melilla, pues, insisto, donde los niveles de desigualdad son tan obscenos, es prácticamente un objetivo revolucionario. Es que es así. Es decir, supone trastocar, es decir, muchas de las estructuras sociales y políticas para alcanzar esa igualdad. Eso es lo que traslada el señor Berchán. Hay una serie de estructuras que siguen resistiéndose a que se lleve a cabo, a que se materialice esa igualdad real, por lo tanto, y ese es un esfuerzo de tal dimensión que exige el cambio de determinadas estructuras que están ancladas en el pasado para alcanzar esa igualdad. Y por lo tanto, ese objetivo, claro que es revolucionario, pero revolucionario por la dimensión del objetivo. En una ciudad como Melilla. Quizás en otras provincias españolas no sería así, porque hay, digamos, una mayor homogenización. Es decir, los niveles de desigualdad no son tan grandes, pero en el caso de Melilla, como en el caso de Ceuta, desde tiempos inmemoriales, es decir, son altísimos, que tiene que ver con un proceso histórico, por la incorporación a la sociedad de unos sectores que hasta entonces estaban totalmente excluidos. Pero claro que es revolucionario, es decir, porque no puede ser de otra manera en una ciudad, insisto, donde los niveles de desigualdad son absolutamente obscenos. Y en una formación política como Coalición por Melilla, eso es un objetivo, no puede ser de otra manera absolutamente irrenunciable. Y eso es lo que ha destacado en ese congreso. Por lo tanto, me parece a mí que entra dentro de la normalidad. Pues, ¿algo que añadir, Enrique? Sí, simplemente yo le aconsejaría, y yo no soy nadie para aconsejar a Coalición por Melilla, que se busque otros socios nacionales para que los apoyen y los defiendan en las enmiendas. Yo de verdad no entiendo cómo, estando, por ejemplo, el Partido Regionalista de Cantabria con Miguel Ángel Revilla, se van en busca de Compromís. No me gustó nada el invitado que trajiste de Compromís, lo tengo que decir. No me gustó absolutamente nada. Yo creo que un partido como el que lidera Miguel Ángel Revilla en Cantabria, que pacta con la derecha, pacta con la izquierda siempre en beneficio de su territorio, de Cantabria. Es lo que Coalición por Melilla debería de buscar, de verdad. Y lo digo como consejo, yo no soy nadie para aconsejar. Por lo tanto, os pido disculpas por ese consejo. Pues, don Enrique, Mohamed Busia, muchísimas